Cómo encontrar un hilo conductor creativo, ODS, temas transversales, tipos de evaluación, las mejores actividades. Hay que explicar objetivos, saberes y criterios, cómo llamar la atención del tribunal. Vamos a contestar todas estas preguntas en el podcast de hoy, así que espero que sea de estos vídeos, de estos audios que os aporten, que salgáis aquí reforzados y objetivo directo, que tengáis la plaza en el mínimo tiempo posible. Y antes de empezar, sí que quiero recordarte que ayer hicimos un super webinar, el webinar Programa para Plaza, donde también presentamos la segunda edición de nuestro buque insigne, esa formación donde te enseñamos a programar con todo. Parte de programación, parte de documento con maquetación, parte de innovación con todas las metodologías activas. Por ejemplo, ahora dentro de nada viene Guille Buedo a hablar de gamificación, presidente de tribunal en un par de ocasiones, evaluación formativa con Mariana Morales y un servidor, DUA 3.0 con Tania Pasarini y un servidor. Y además, si entras antes de hoy a las 11:59, es decir, antes de que acabe el día, te vas a llevar un bonus de acción rápida enfocado en hilos conductores, enfocado en mejorar tu tema de oposiciones, que son 2 clases que he hecho con mucho amor para que tengas esas partes muy controladas y para que te desbloquees. Puedes dejar tus dudas hasta las 12 de la noche, que las voy a contestar mañana mismo. Así que empezamos con todo para que en unas pocas semanas tengas un documento, tengas una programación de la que te sientas muy orgulloso. Es el mejor momento para entrar, lo tienes todo en el comentario fijado, perdón. Dicho esto, hilo conductor creativo. Diego, ¿cómo encuentro ese hilo conductor que me haga desmarcarme del opositor medio? Pues en primer lugar, tienes que entender que el hilo conductor debe cumplir 3 ingredientes. El primero, que te guste a ti. ¿Y por qué digo esto? Porque si te gusta, es una temática que manejas, te va a dar pie a hilarlo, a conectarlo, a que tenga mucho trasfondo y por lo tanto seas muy específico a la hora de presentarlo. No te metas en un hilo conductor, me lo invento, de Harry Potter, si nunca te has leído nada de Harry Potter ni de hecho estás dentro del mundo de Harry Potter. O no te metas en un hilo conductor, que lo he visto en opositoras, de ODS, si realmente no tienes ni siquiera idea de lo que son los ODS, cuáles son, cómo trabajarlos, cómo puedes profundizar en ellos, etcétera, etcétera. Entonces, primer ingrediente, conócelo. Si lo conoces medio y te metes porque te da pie y es amplio y te da pie a desmarcarte del opositor medio, como me pasó a mí, que cogí la navegación pirata, que por cierto en Programa para Plaza tienes mi hilo conductor desarrollado punto por punto. Lo que puedes hacer es profundizar e invertir tiempo en conocer esa temática en particular. Yo me hice un friki de los barcos, de la navegación, de los océanos, de todas las herramientas, recursos, tipos de piratas, absolutamente todo, y así me salió una exposición de lo más auténtica. Segundo punto, no te olvides, hilo conductor, más que creativo, tienes que buscar un hilo conductor que guste a tu alumnado. El objetivo y el propósito didáctico de un hilo conductor es que se quiera implicar más tu alumnado. Es decir, que vea la temática y le motive. Y si no le motiva, que hagas tú por motivarle. Y el tercer punto, y también muy importante, que te permita convertir lo abstracto, lo aburrido de una exposición en algo más llamativo y algo más diferencial. Esto, pues, es coger hilos conductores abiertos, amplios, para que puedas conectar a nivel de metáforas y para que puedas conectar a nivel de analogías a lo largo de todo el discurso. Todo el mundo hablará de elementos curriculares, todo el mundo hablará de objetivos, competencias, de lo importante que es una metodología inclusiva, pero si tú puedes utilizar analogías de ese hilo conductor que tú has hecho, pues vas a sonar tremendamente auténtico. ¿Y por qué no he dicho nada de la creatividad? Porque te aseguro que si profundizas en él y lo haces genuino, da igual que sea creativo o no, te vas a diferenciar y da igual que dentro de tu tribunal haya otros opositores u opositoras que lo lleven. A mí me pasó 3 o 4 opositores dentro del mismo tribunal, un tribunal en el que pasamos a la última fase 23, llevamos 3 o 4. La temática pirata. ¿Qué ocurrió? Pues que yo la hice genuinamente desde cero, profundicé, muy auténtica y me pude diferenciar. Así que a por ello y que cumpla propósito didáctico, que te guste, que le guste a tu alumnado o hacer que le guste y que lo utilices también en la propia exposición. ODS y temas transversales, lo mismo. Objetivos de desarrollo sostenible, temas transversales como puede ser la igualdad, como puede ser el emprendimiento, como puede ser la educación emocional. Verás que hay como muchos puntos en común porque el currículum suele ser cíclico. Te pido que profundices. Recuerda, una posición de educación es competir contra
otros opositores. No es difícil per se, así que la mayoría de opositores se van a quedar en la superficie y van a decir, ¿cómo hago agrupaciones mixtas o hago parejas de chicos-chicas? Estoy trabajando la coeducación, ese ODS que tiene que ver con igualdad. Error, te quedas en la superficie. ¿Tú qué vas a hacer? Pues te vas a profundizar, vas a ver de qué forma, y esto puedes ir a la página de la UNESCO, a entender mejor el ODS en particular, vas a aterrizarlo en la unidad didáctica y vas a tener argumentos de cómo lo vas a trabajar bien. Igualdad, cómo lo trabajas en esa unidad en particular más allá de las agrupaciones, cómo empoderas a tus alumnas, cómo trabajas contenidos de justicia social, cómo, y esto es muy importante para estas temáticas más transversales, qué continuidad tiene ese trabajo de igualdad. Si solo vas a trabajar en una unidad didáctica, realmente son grandes problemas que no van a calar en tu alumnado. Se tienen que trabajar, como la propia palabra indica, transversalmente. Es decir, a lo largo de un curso en varios momentos. Así que profundiza, sé concreto, sé específico, y también algo que la gente no suele hacer es aterrizar esos ODS, esos elementos transversales, en indicadores para que luego puedas evaluar si realmente se ha alcanzado. Porque tú puedes decir, voy a trabajar la igualdad, el ODS 5, el ODS, ahora mismo no me lo sé de memoria. Vale, ¿cómo evalúas que realmente se ha alcanzado esa igualdad? ¿O ha habido mejora dentro de tu grupo clase o se ha elevado el nivel de conciencia? Porque lo que no se evalúa, lo que no se mide, no se mejora. Así que cuidado con eso. Tercer punto, tipos de evaluación. Antes de meterme en los tipos, porque esto daría para un podcast entero, te quiero decir que lo más importante es que conozcas la evaluación formativa, y esto que lo diferencies muy bien de la calificación. Evaluación formativa es la filosofía que debe impregnar toda tu programación. Ya sabes, que tu alumnado sepa qué hace, por qué lo hace, qué más puede hacer, que tu alumnado tenga, según agente evaluador, y aquí ya nos metemos tipos de evaluación, que tengas momentos tú como docente donde te lo evalúes al alumno y le des feedback en concreto, pero también viceversa, que el alumno te dé feedback. También momentos muy marcados, muy hilado con ese perfil de salida, ese aprender a aprender, donde el alumno se autoevalúe, se autorregule, y momentos donde entre iguales se coevalúen. La coevaluación, que es muy importante para profundizar más en las propias actividades. Tengo pendiente hacer un vídeo potente sobre evaluación. Tengo pendiente hacer ese vídeo, entonces en ese sentido simplemente pues que lo tengas en cuenta. Las mejores actividades. Bien, de nuevo es una pregunta tremendamente genérica. Las mejores actividades pues son aquellas que están conectadas con un propósito didáctico, es decir, con un criterio de evaluación en particular. Son aquellas actividades pues, que, como hemos visto, trabajan elementos transversales, incluso que pueden mejorar el contexto de la propia área. Son aquellas actividades donde el propio alumno toma decisiones. Son actividades donde previamente se activan conocimientos previos. Son actividades coherentes. Las mejores actividades no son hacer un escape room o hacer un breakout o hacer la gamificación más completa que existe. Cada vez el tribunal está penalizando más esto si no tiene un propósito didáctico y no está evidenciado a nivel curricular. De nuevo, son actividades, y esto lo trabajamos muchísimo dentro del programa Para Plaza, que sean coherentes y que estén delimitadas por una serie de objetivos de aprendizaje, con una tabla resumen potente donde se vea esa conexión de sesión, actividad, objetivo de aprendizaje, criterio de evaluación, competencia, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, te pido que no reinventes la rueda y tengas mucha coherencia. Pregunta recurrente: objetivos, saberes y criterios. ¿Los tengo que explicar absolutamente todo? ¿Me tengo que aprender la programación de memoria? Pues no. La verdad es que no. Tienes que aprenderte la esencia de los objetivos, la esencia de los criterios, la esencia de los saberes para saber de lo que hablas, el objetivo de los objetivos de aprendizaje, por ejemplo, cómo vas a trabajar de manera transversal en un curso los objetivos de etapa, los principales saberes básicos que se ven en tu programación y en tu unidad didáctica, al igual que definir muy bien que los criterios de evaluación son prescriptivos. Todo eso lo tienes que decir, y a lo largo de tu exposición, como vas a hablar de programación y unidad didáctica, yo destacaría los principales, y si en la programación ya has destacado 2 o 3 criterios, en la unidad pues destaca otros. En definitiva, que los 50 minutos en la hora que estés exponiendo se lleven una fotografía bastante amplia de cómo das clase y de cómo trabajas el currículum. Pero no te tienes que aprender todo de memoria, no tienes que decir absolutamente todo, pero sí que tienes que demostrar esa profesionalidad de la enseñanza que tanto quiere el tribunal para escogerte. Último punto, también, ¿cómo llamar la atención del tribunal? Respuesta corta: cuidando los detalles. Cuida los detalles. Si te vuelves
un detallista del documento, un detallista de la exposición, un detallista de la metodología, de las actividades, de los instrumentos de evaluación, del DUA 3.0, e intentas que sea sencillo, que se entienda de primera mano, beneficio para el docente, beneficio para el alumno, si cuidas el inicio, si cuidas el final, carta de presentación para que te recuerden, si conectas muy bien los criterios de evaluación como hemos visto con las actividades, si eres coherente a nivel de unidades didácticas, tienes muchísimo ganado. Entonces tú piensas que los primeros minutos te van a etiquetar, entonces esos primeros minutos no puedes llevar a cabo una introducción sin pena ni gloria en la que solo hables de currículum y no se vea tu esencia, el legado que quieres dejar a tu alumnado. Y nada, pues a sorprender, pero con sentido. Si quieres de verdad que te ayude, te lleve de la mano desde hoy hasta el día de tu examen para que tengas una programación de la que te sientas orgulloso, aprovecha y te veo dentro de Programa para Plaza. Un abrazo.